Esto es Tranquilo Puedo Ser Tu Abuelo, podcast de RB Producciones. Luca Matías quien les habla, y en este nuevo episodio vamos a estar hablando de death metal, un género musical particular en cuanto a gusto se refiere. Y en este hermoso camino musical te vamos a estar nombrando 3 discos de 3 bandas producidas por Scott Burns en los estudios Morrison para que le puedas dar play. Uno de los primeros álbumes que vamos a nombrar es Leprosy. Fue el segundo disco de la banda Dead, que fue lanzado allá por agosto de 1988 por el sello Combat Records. El gran visionario y músico Chuck Schuldiner tuvo que modificar la formación de la banda para la grabación de este disco, ya que no contaba con Chris Reifer, quien estuvo en la batería para Scream Bloody Gore de 1987. Chuck en su momento acordó con el guitarrista Rick Ross, quien acompañó al músico durante bastante tiempo en sus primeros demos, y también acordó con Bill Andrew en batería. Del resto, en cuanto a guitarras, bajo, voz, se encargó todo Chuck Schuldiner. El álbum Leprosy fue un disco que mantenía la agresividad de su primer álbum, pero con composiciones más complejas, más técnicas, mostrando una clara evolución de Chuck en todos los sentidos, con una producción cruda pero nítida y muy contundente. La verdad que el álbum Leprosy también nos dejó muy buenas canciones como Open Casket, el fantástico Plug the Plug, por ejemplo. Vale recordar también que, aunque la producción corrió a cargo de Dan Johnson, en los estudios Morrison obviamente, Scott Burns participó en la ingeniería de este gran disco para que le puedas dar play. Otra de las bandas que vamos a estar nombrando es Obituary, que son por derecho propio una de las bandas referentes dentro del death metal. Slowing We Rot fue el álbum debut de los tampenses, publicado en el mes de junio de 1989. Fue un disco corto, apenas dura 35 minutos y contiene 12 canciones que poseen una intensidad abrumadora. Este primer disco aglutina muchas esencias que usaron para reforzar la escena del death metal, que fue creciendo muy rápidamente por aquellos años. Su sonido tenía un enfoque muy denso y pesado, por momentos fúnebres, con riffs muy aplastantes, a veces muy lento, pero dentro de esa lentitud aplica diversos cambios de ritmo, con puentes muy rápidos y con voces muy abominables, algo característico de Obituary. En cuanto a la producción, y aunque las mezclas de Slowing We Rot participaron los hermanos Tardy y Johnny Donald, Scott Burns se encargó de la producción, siendo este su primer trabajo en su carrera, digamos oficialmente, producidos por él 100% y siendo masterizado por Mike Fuller. Otra de las bandas que también te vamos a estar nombrando es Monstrosity, banda estadounidense de death metal técnico que irrumpió en la escena del death en 1996 con su segundo álbum de estudio Millennium, una obra a tener en cuenta que en cierto modo redefinió los límites del género. Este disco, plagado de riffs intrincados, tempos frenéticos y cambios de ritmos inesperados, se convirtió en una referencia obligada para los fans del death metal técnico y una influencia también para otras bandas. El proceso creativo de Millennium estuvo lleno de experimentos y colaboraciones. La historia podríamos decir que comienza en la casa de Lee Harrison, donde Rod Barrett, guitarrista de Cannibal Corpse, vivía alquilando una habitación en la casa de Lee. Una noche de trabajo en un estudio con una consola de 4 pistas, Barrett decidió en cierto modo ir más allá y compró una consola de 8 pistas. Esta herramienta se volvió vital para el proceso de composición de las canciones para el álbum Millennium, que variaba según las circunstancias también. Por ejemplo, para el single Morris of Rison, la batería se compuso primero. Esto sirvió de bases para las grabaciones de las guitarras después. Ahora, en cambio, en el sello Slave and Masters, las guitarras se grabaron primero y esto también sirvió de base para la batería que se grabó después. La verdad que los músicos de Monstrosity en este álbum mostraron un virtuosismo instrumental sin precedentes, con riffs y solos de guitarras muy elaborados técnicamente, con una batería muy rápida, con puentes muy técnicos que le permiten buenos cortes. La banda no tuvo miedo en experimentar con cambios de ritmos inesperados, creando una experiencia musical bastante dinámica y llena de sorpresas. En cuanto a sus letras, el disco explora, digamos, el tema del fin del milenio y las incertidumbres que este acontecimiento representan para la humanidad. Son letras oscuras y reflexivas que se sumergen en simbolismos y reflexiones que complementan la perfección la atmósfera del disco.
La verdad que el álbum Millennium fue un descaso, podríamos decir. En cuanto a la producción, fue grabado obviamente en los estudios Morrison, junto a Scott Burns, que consiguió una producción la verdad que muy nítida y potente, que permite apreciar esa complejidad que recientemente nombrábamos y la precisión de la música que al menos Monstrosity en este disco Millennium es lo que buscaban. Estas son 3 bandas con sus álbumes que hemos decidido contar para que puedas ondear en el género death metal. Obviamente quedan muchas bandas referentes por nombrar, pero eso será para un próximo encuentro. Hemos llegado al final de este episodio. Luca Matías, quien les habla, y nos encontraremos en un próximo capítulo de Tranquilo Puedo Ser Tu Abuelo, podcast de RB Producciones.